La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este su espacio Educando en Valores, un programa que llega a ustedes gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Le doy la bienvenida a mi querido compañero Jonathan. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí siempre nosotros listos ya para entregarles a ustedes un contenido que nosotros pensamos que es de valor para cada persona que nos sintoniza cada semana y los que nos siguen también en nuestro podcast. Y eso es así. Justamente hace apenas algunos días se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado 25 de noviembre, y en torno a este tema tan importante en nuestra sociedad estaremos conversando con una especialista psicoterapeuta. Ella es Tairí Calderón y nos estará contando sobre el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia y también cómo se está manejando este tema aquí en República Dominicana. Así que manténganse conectados con nosotros. Este tema es de vital importancia, que lo conozcamos, que sepamos cómo manejarnos. Pero antes vamos a hacer nuestra acostumbrada oración de la mano de Jonathan Rodríguez. Adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por esta semana. Gracias por acompañarnos en otra semana más de trabajo. Terminamos, Señor, esta semana y queremos ya iniciar este fin de semana con muchas expectativas. Pero Padre, oramos para que este fin de semana esté lleno de descanso, de refrigerios, de tiempo, que podamos vivir ese tiempo en tranquilidad entre amigos y familia. Te queremos pedir, Señor, también que nos ayudes a superar como sociedad los males que nos aquejan, que no hagamos daño a las personas simplemente por quienes son o de dónde vienen o su sexo, sino que podamos nosotros vivir una sociedad donde podamos amarnos, podamos respetarnos y podamos valorar lo que cada persona es y significa en este mundo. Somos tus hijos y estamos aquí para construir la civilización que tú nos has pedido. Así que, Señor, gracias por esta semana y te pedimos por las personas que han sido, esas mujeres, especialmente a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de abuso, de violencia. Señor, te pedimos que nos ayudes a erradicarlo. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien, queridos amigos, gracias por permanecer con nosotros. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar conversando sobre un tema de mucho interés en nuestra sociedad. Hoy abordamos un tema que continúa interpelándonos más allá de cada 25 de noviembre.
y es la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Aunque la fecha conmemorativa quedó atrás, su urgencia sigue presente en nuestra sociedad. Para profundizar en el significado de esta lucha, en las realidades que enfrentan tantas mujeres y en la importancia de educar para relaciones más sanas, más humanas, contamos con una invitada de alta formación y vasta experiencia clínica, y ella nos acompaña y va a compartir con nosotros de este interesante tema. Ella es Tairí Calderón, psicóloga con 2 maestrías internacionales, terapeuta adjunta al Centro de Atención de Sobrevivientes de Violencia, una institución adscrita al Ministerio Público que desde el año 2007 acompaña integralmente a mujeres que han vivido situaciones de violencia. Con ella conversaremos sobre el sentido de esta conmemoración, la problemática dominicana y la labor esencial que realiza este centro de ayuda de atención a sobrevivientes de violencia. Así que vamos a darle la bienvenida a Tairí Calderón. Buenos días. Buenas noches, ¿cómo estás, Tairí? Buenas noches, Jonathan y Bianca. Blanca, gracias por la invitación. Es un placer para mí poder formar parte de estos espacios. Nosotros, para comenzar, queremos, después de más de 15 años que tú tienes en ejercicio clínico y acompañamiento terapéutico, nosotros queremos saber qué te sigue motivando personalmente a trabajar con mujeres que han vivido situaciones de violencia. Ok, bueno, primero mi propia identidad de mujer. La verdad es que creo que todas las mujeres en República Dominicana, al menos que me voy a quedar en este contexto, hemos vivido cierto nivel de violencia. Quizás no necesariamente una violencia en una relación íntima, pero esa violencia estructural que se vive desde el macro nivel, la verdad que creo que todas nosotras hemos vivido algún nivel de violencia, por lo tanto es algo muy personal. Y luego pues también desde el trabajo que acompaño, para mí poder formar parte de esos procesos y el alcance, entendiendo que es un tema enorme. Entonces es un compromiso muy personal también, que desde mi práctica individual poder impactar vidas de personas con la esperanza de que en muchos años, porque esto es algo que yo creo que nos va a tomar muchos años, ir generando el cambio necesario. O sea, que me uno a esta lucha de las mujeres y de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y es increíble que todavía en pleno siglo XXI tengamos que seguir hablando de este tema, y aunque el 25 de noviembre ya pasó, su mensaje permanece, y nos gustaría saber, Tairí, ¿por qué es necesario seguir hablando de la eliminación de la violencia contra la mujer más allá de la fecha misma? Claro, Blanca, sabes que yo decía, a raíz de esta invitación y de las actividades que se dan en el lapso de esta semana, pero también de todo el mes de noviembre, siempre digo, bueno, qué pena que esto solamente lo hablemos en noviembre y en noviembre 25, porque este es un tema de todos los días. El nivel de visibilidad, la creación de espacios como este, donde podamos nombrar, hablar, cuestionar, informarnos sobre el tema de violencia y sobre todo sobre el tema de violencia contra las mujeres, es algo y debería de ser algo del día a día y de múltiples espacios, desde los más pequeñitos, la casa, las escuelas, que son quizás los núcleos más pequeños de las personas, hasta los espacios más macro, ¿verdad? A nivel gubernamental, institucional. Creo que es algo que debería de ser algo cotidiano y no solamente limitarse a estos días que han sido muy interesantes, que son importantes, pero que creo que no son suficientes. Sí, esta conmemoración nació de hechos que realmente muy históricos, que muy dolorosos, como la muerte de las hermanas Mirabal, que al fin fue el motivo por el cual se celebra en esa fecha, y otros hechos también que han ocurrido a nivel mundial
sobre todo también en Latinoamérica, muchos hechos que han marcado pues eh, momentos que son bastante negros en lo que es la historia de la humanidad. ¿Qué enseñanzas crees que esos orígenes nos siguen ofreciendo hoy? Bueno, definitivamente, pues sí, para nuestra desgracia nacional, pues esto surge de ese lamentable hecho de la muerte de las hermanas Mirabal. Sin embargo, no sé, yo pienso que la historia, ¿verdad? Como es una construcción de los hombres, a veces me preocupa, Jonathan, cómo esa historia está realmente llegando en estos tiempos. Y no sé, quizás me puedo ir, no me quiero desenfocar del tema, pero pienso en la educación en sentido general, en cómo estamos educando en estos días, en nuestros niños, el acceso a la información y la calidad de esa información. Pero definitivamente que nosotros podamos apegarnos a nuestra historia sobre todo y con pensamiento crítico, porque los hechos están, pero a veces me preocupa la connotación o el manejo que le damos a los hechos históricos, que se puede, ¿verdad?, claramente distorsionar. Pero sí, o sea, nuestra historia está ahí y es una historia que si no nos apegamos a ella, que si no la entendemos, que si no la tenemos presente y tenemos capacidad de cuestionarla, pues lo hemos visto no solamente aquí, sino en otros espacios se va a repetir. Bueno, y desde nuestro país, República Dominicana, la violencia contra la mujer sigue siendo una de las principales preocupaciones en la sociedad. Ya sea que ésta se dé a conocer o que no, sabemos que existe y en los últimos años hemos visto cómo se ha aumentado incluso la cantidad de muertes de muchas mujeres a mano de sus parejas, y la muerte ya es como la consecuencia final de esa violencia. Entonces nos gustaría saber cuáles dirías tú, Tairí, que son las raíces más profundas que sostienen esta dinámica de la violencia. Uh-huh. Mira, te doy el dato de que justamente a raíz de todas estas actividades que se han estado dando en este mes de noviembre, decía un exponente donde tuve la oportunidad de participar, este año ya llevamos una cifra de 48 feminicidios, que es un número alarmante, y pensando que nos queda todavía este mes de diciembre por venir, que es un mes tan lleno de expectativas, sobre todo en términos de la familia, donde sabemos que se da un incremento importante de la violencia. Bueno, te voy a compartir otro dato. Según investigaciones, tú sabes, porque es un tabú, o es parte del discurso de las mujeres de que su pareja se vuelve agresiva por el alcohol. Las investigaciones muestran que de los feminicidios, igual me quedo en un nivel, en una escala, estas data vienen de España, que los feminicidios, el alcohol representa un 0% de la posible causa de la agresión. Por lo tanto, esa idea de que los hombres se vuelven agresivos porque consumen alcohol no es cierto. De hecho, está demostrado. Igual pasa también con el tema de la testosterona, que los hombres que tienen más testosterona entonces se tornan más violentos. Tampoco es cierto. Las investigaciones demuestran que es lo contrario. Cuando hay violencia, pues entonces los niveles de testosterona suben. La única violencia que se considera no racional es la violencia que se ejerce contra las mujeres y contra, claro, los hijos también, ¿no? Después todas las demás son tratadas de manera diferente. Un hombre que agrede a una mujer o agrede a sus hijos, como lamentablemente hemos venido viendo casos, entonces podemos dar justificaciones, lo digo entre comillas, de las posibles causas que llevaron a ese hombre a ejercer ese nivel de violencia. Pero este es un tema de control y de poder.
¿Ves? Desde ahí surge todo. Entonces, mirándolo desde esa dinámica de control y de poder, de esa idea de que la pareja y la familia es mi posesión, por lo tanto, cuando percibo que se me sale del control, pues entonces voy a ejercer esas medidas que yo tenga a mi disposición para volver a remitir el control. Pues de ahí surge esta dinámica, ¿verdad? Es una dinámica de control y de poder. Y vinimos ahora, por ejemplo, por eso mencionaba el tema de diciembre, porque esperamos que en diciembre los números se disparan. Lamentablemente, cuando retomamos en enero, siempre venimos recogiendo muchas historias difíciles, porque en torno al ser familia, pues hay muchas expectativas. También son momentos, bueno, pues eso, donde constatamos lo que tenemos, donde pues se van a dar todas esas situaciones de festejo, de bienestar, de que se pueden integrar otras personas, donde también hay mucho tema de méritos, de reconocimientos, de la mirada de los demás, ¿ves? Porque los agresores manejan mucho esta doble fachada. Hacia afuera, pues pueden ser hombres carismáticos, amorosos, socialmente muy adecuados, pero entonces hacia adentro, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, las fiestas que involucran la mirada de esos entornos familiares son un detonante y crea situaciones muy difíciles para las mujeres y para sus hijos. Pero en ese sentido, Beatriz, hay micro, digamos así, violencias que se dan dentro del entorno familiar, ciertas manifestaciones sutiles que comienzan a darse en el entorno de la pareja, que pueden resultar siendo alarmas. Pero también, y para complementarlo antes de la pregunta con lo que tú estabas hablando, no puede ser también que hay un patrón en la sociedad que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver mucho con lo que la sociedad proyecta y las expectativas también que pone en cada uno de sus actores, dígase el hombre, dígase la mujer, que lleva hasta cierto punto a tener esa percepción que tienen algunas personas sobre su pareja, sobre el rol que tiene que desempeñar. Y eso me parece que esas personas no solamente son violentas con su pareja, sino que son personas que, aunque tú lo dices, aunque parezcan que son personas muy razonables, encantadoras, pues al fin y al cabo son personas que en su día a día son violentas, no solamente con su pareja, sino en su entorno, que en cualquier momento son como un polvorín que puede explotar y puede ser que no simplemente sea algo que tiene que ver directamente y únicamente con los hijos o con la pareja, sino que también en otros aspectos se van manifestando esas pinceladas, esa sutileza de esa forma de manifestarse, que incluso muchas veces una persona muy galante puede ser que sea también establecer una actitud muy agresiva, también de cierta manera muy escondida. En ese sentido, ¿cuáles son las señales tempranas que nos permitirían ver o identificar en una relación que se está transformando, se está transitando hacia la violencia psicológica y emocional? Mira, Jonathan, el tema de la violencia es un tema de hombres y mujeres. Entonces, quiero como no dejar pasar esa idea, porque nosotros todos somos criados dentro de este sistema de creencias donde se construye ese ser mujer y ese ser hombre, de manera explícita, de manera implícita, con algunas variaciones entre familias, pero venimos todos como de una construcción del ser hombre y del ser mujer con una raíz común. Eso es algo que no quería dejar de mencionar sobre la pregunta que elaboras. Entonces,
puede pasar que, claro, un hombre que es agresivo en una relación de pareja, ojo, también pudiera ser una mujer. Lo que pasa es que esos casos, pues la verdad son mínimos y no quiero como distorsionar la cosa o dar paso a eso porque los números indican que es al revés. Pero eh, pudiera ser una violencia muy selectiva, ¿ves? Que solamente se ejerce donde siento que percibo que tengo control, que es en la pareja. Hay casos, claro, y ahí quizá pudiéramos verlo desde la psicopatología con otras características, donde tú tienes un hombre que es agresivo en todos sus espacios, ¿ves? Pero no necesariamente, ¿ok? Eso es algo que también quería mencionar. Entonces, algunas señales, como decía hace un momento, esto se trata de control y de poder. Entonces, las microexpresiones, ¿cómo se puede manifestar? Por ejemplo, lo escucho mucho, sobre todo en personas jóvenes, el tema de trato de controlar tus espacios, pero eso viene vestido de amor. Violencia, o sea, control y amor parecen venir juntos, entonces esa es como la justificación. Te llevo a los sitios porque me interesa saber cómo tú estás. Te llamo por videocámaras para ver tus espacios, pero lo hago porque me preocupo por ti. Te alejo de personas de tu círculo social o de tus amistades porque quiero lo mejor para ti, pero detrás de todo eso tenemos a una persona que está teniendo mucho control y mucho acceso y mucho poder en esa mujer, en este caso. El tema del uso de las redes sociales, el tema de la vestimenta, el tema del uso del dinero. Ya quizás en una pareja más establecida es bastante común encontrarnos a hombres que asumen este rol de proveedores, entonces no quieren que sus mujeres trabajen, pero eso las pone en una posición. O sea, el tema de la violencia económica tiene mucho que ver ahí, porque un hombre que provee es un hombre que tiene absoluto poder sobre lo que tú haces, sobre cómo tú te mueves, sobre, o sea, mucho poder, la casa, el vehículo, o sea, y si hay hijos eso se pone todavía un poquito más complejo. Entonces yo diría que como señales de esas microexpresiones de violencia en relaciones que están comenzando, donde yo percibo que yo estoy perdiendo libertad, pero que eso viene vestido de amor, te celo porque te quiero, eso es algo que lo hemos escuchado hace ya muchos años. Lo hago porque tú me importas, pero hay una coacción que viene vestida de un supuesto cuido, ¿ves? Que es una estrategia, ese bombardeo de amor, esas justificaciones que son por amor, pero que al final te van restringiendo, te van generando conflicto, son señales que yo creo que son importantes de no dejar pasar. O sea, un amor sano es un amor recíproco y una relación sana es una relación que no nos cuesta tanto. No es un amor condicionado. O sea, creo que la mejor manera de decirlo es que una dinámica disfuncional de violencia es una dinámica donde el amor es condicionado. Te quiero si tú eres o te comportas de tal manera. Wow, y viéndolo desde este punto de vista, resulta difícil para una mujer que a lo mejor su desarrollo educativo, su formación académica no es muy elevada, que es una mujer que tiene que depender de este hombre. Y entonces estas señales que vienen revestidas de amor lo hacen aún más difícil poder identificarlas. Entonces, hay algunos factores familiares o culturales que dificultan que una mujer pueda reconocer que está en una relación de maltrato o qué puede hacer una mujer que quizás nos esté escuchando en este momento y diga, oye, pero esas señales se dan en mi relación y yo no lo había visto así. ¿Cuál sería el primer paso a dar en este caso? Mira, Blanca, te puedo decir que, claro, el nivel educativo importa porque información es poder y uno vive hasta donde conoce. O sea, el nivel educativo es un factor de protección, pero uno no se engancha en una relación de esta naturaleza desde el intelecto. Si fuera así, fuera todo mucho más simple. O sea, si yo pudiera tomar este tipo de decisiones desde mi capacidad intelectual, fuera más simple, pero nos enganchamos
desde nuestras carencias, desde nuestras heridas que se generan en la infancia casi siempre. Por eso cada caso, y yo creo que ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos para trabajar con estos casos, hay generalidades, pero cada caso y cada historia es única. Pero siempre un elemento común, me atrevo a decir de mi experiencia, está en esa familia nuclear, claro, familias donde la violencia ha sido su cotidiano, donde hemos vivido distintos niveles de violencia, violencia psicológica, desvalorización, no haberme sentido vista, no haberme sentido protegida, haber tenido que asumir roles de adultos que no me correspondían, por lo tanto, crezco con esa necesidad de sentirme protegida y busco eso en relaciones de pareja. Creo que son elementos en común. ¿Ves? Esas relaciones, esas dos relaciones primarias, la relación vital con mamá y la relación con papá, que son las dos relaciones que edifican fundamentalmente la identidad de cada persona, son siempre, porque no siempre, a ver, la relación con mamá, y quizá voy a decir algo un poco controversial aquí, mamá a veces también puede ser violenta con sus hijos, no necesariamente físicamente, pero cuando pongo, por ejemplo, a esta niña en una posición de ser la mamá de sus hermanos, o simbólicamente jugar el papel de ser mi esposo, porque yo me he quedado sola y la pongo en esa posición dentro del sistema familiar, o cuando no la veo por quien es, sino que la pongo en una posición donde ella es lo que yo necesito que sea para mí, pero no la puedo ver de manera individual, para que veamos, o sea, donde hay trauma probablemente eso nos va a indicar dónde está nuestra herida, y donde hay una herida que no ha sido visibilizada, cuando somos adultos, esa herida no visibilizada es quizás lo que nos lleva a conectar con el discurso y la promesa, ¿verdad? Y la fantasía del protector, de la familia que voy a poder construir que yo no tuve, que es el discurso de este tipo de dinámicas. Al principio las relaciones de pareja y los agresores son encantadores, como el cuento de la Caperucita. Son encantadores y te dicen todo lo que tú quieres escuchar, por lo tanto es muy confuso poder discernir esto que parece tan bueno, esto que se siente tan fácil al principio, ¿cómo puede ser esto violencia? Violencia, maltrato y amor vienen juntos, por eso estas dinámicas son tan difíciles de identificar, pero una vez identificadas, buscar apoyo para poder hacer este proceso de revisar nuestra historia con algo de objetividad es importante, porque mucho de eso viene de nuestras heridas y no somos siempre conscientes o justas al decidir cómo tratar estas heridas que están muy arraigadas en nuestro ser. Y para eso estamos nosotras en el centro con todo el amor del mundo para acompañar esos procesos. Excelente. Uh-huh. En la familia se dan, como tú decías, muchas dinámicas que no ayudan a mejorar esto que estamos viviendo. Y tenemos que verlo desde el punto de vista de la prevención. A mí también me ha sorprendido que cada vez descubro que hay más problemas dentro de las familias, dentro de nuestros familiares directos, que crean mucho de estos problemas se crean por mucha gente que está ligada directamente a la familia, gente de confianza que abusa, que tiene factores que pueden también llegar a detonar todo esto que estamos hablando. Y en esto de la prevención, tanto para hombres como para mujeres, porque hay mucho abuso que prácticamente eso no está tan estudiado, digamos así, tal vez en la República Dominicana, la cantidad de abusos que hay a niños en tempranas edades, igual que para las niñas en tempranas edades.
En este sentido de la prevención, ¿qué aspectos deberían trabajarse desde temprana edad para formar vínculos basados en el respeto, límites sanos y la dignidad humana, que sobre todo es lo más importante? Y Jonathan, me tocas un tema frente al que yo soy muy sensible, que es todo el tema de la infancia. La verdad es que la vulnerabilidad de nuestros niños y niñas a mí es un tema que me sensibiliza muchísimo, y precisamente por eso poder hablar, yo decía ahorita que información es poder, ¿verdad? Y a veces queremos, no sé, tenemos una idea vieja de que quizás a los niños deberíamos de poder filtrar algunas informaciones para protegerlos, y yo digo es todo lo contrario. Mira, claro, tomando en cuenta el nivel de madurez del niño, no es lo mismo como tú le hablas a un niño de 5 años que como le hablamos a uno de 8, pero según su nivel, poder hablar sobre qué es una relación bien tratante, poder hablar sobre su cuerpo, poder construir una dinámica de comunicación que no se basa en el miedo, sino en la posibilidad y de sentir que esa mamá, ese papá me cree, que puedo hablar de cualquier cosa sin ser descalificado, que es mi lugar seguro. ¿Ves? Porque los niños y las niñas lo tenemos en casa, qué sé yo, hasta que queda, quizás hasta que son preadolescentes, ya luego se vuelven un poco más independientes. Y no los podemos cuidar cuando están fuera, pero desde dentro poder crear espacios bien tratantes, hablar de lo que son relaciones bien tratantes, permitir y traer la idea de que si algo no se siente bien, entonces es algo que yo puedo traer a mi entorno familiar, y y habrá receptividad y habrá credibilidad de parte de mis personas importantes, de mis padres, para poder orientar. Por eso enfatizo mucho en la comunicación, pensando en que tradicionalmente existe mucho la idea de que los padres somos lo que sabemos y le decimos a los niños qué hacer, pero estamos escuchando a nuestros niños y a nuestras niñas. Estamos creando espacios donde ellos pueden explorar sus ideas, diferir incluso. Eso es importante. ¿Ves? Como una manera de protección, los límites del cuerpo, cuáles son mis partes privadas, qué no es normal, qué no está permitido. Y voy a hablar, así para no dejarlo pasar, de también los riesgos ahora que estos niños están tan expuestos a los medios a todo lo que es tecnología. Bueno, pues también incluir ahí eso de cuáles son los riesgos también vistos por ahí, porque la verdad es que el mundo va muy rápido y yo no sé si nosotros estamos yendo tan rápido o ellos están yendo tan rápido con la información que realmente necesitan. Bueno, para los que se unen a este espacio, darles la bienvenida a Educando en Valores, hoy con un tema de suma importancia para nuestras familias, para nuestra sociedad, como es la violencia contra la mujer, pero también la violencia que se da en la familia. Y nos está acompañando un especialista en el tema, sobre todo en el tema de orientación y de acompañamiento a mujeres que han sido víctimas de maltrato. Ella es Tairí Calderón y con ella vamos a continuar esta conversación ahora. Nos vamos a dirigir específicamente al Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, lugar en el que ella ejerce su profesión como psicóloga y terapeuta. Y nos gustaría, Tairí, que nos cuentes cómo describirías la misión y el tipo de población que atienden ustedes en el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia. Bien. Tú me habías mencionado, Blanca, el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia está adscrito a la Fiscalía. Entonces, la ruta de entrada al centro son las fiscalías barriales, ¿verdad? Donde se ponen las denuncias. O sea, las mujeres que llegan al centro son mujeres que ya han agotado
un proceso de denuncia, han formalizado una denuncia en contra de los agresores y también han agotado el proceso de evaluación forense que determina daño psicológico. Entonces se da este referimiento al centro. El centro, pues entonces, nosotras somos un equipo técnico donde somos psicólogas clínicas, psiquiatría, pero también tenemos dentro del acompañamiento psicoterapéutico algunas otras propuestas, además de la terapia individual, pues distintos procesos grupales, porque hay dinámicas que se dan en lo grupal que no necesariamente se da en lo individual. Grupo abierto, que está permanentemente hay un día de la semana asignado donde las mujeres pueden incluso llevar a otras mujeres para poder hacer un poco de psicoeducación y recibir y contener los casos que llegan así con algo de urgencia. Pero también están los grupos cerrados, que son procesos ya digamos que más profundos, un trabajo de 3 meses sostenidos, donde junto a otras mujeres hacemos ese trabajo de profundizar en nuestra historia, pero sobre todo con la mirada de reintegrarme, de poder hacer procesos que trascienden en el tiempo, ya un poco más allá de la urgencia. Y grupos de crecimiento, pues con los que las mujeres que a lo largo de los años se mantienen unidas al centro. Hay un espacio de trabajo psicocorporal, porque la violencia, como decía ahorita, no es un proceso únicamente intelectual, sino que la violencia donde sobre todo queda registrada es en el cuerpo de las mujeres. A veces porque hay lesiones físicas, pero también por cómo el cuerpo lleva el trauma. Por lo tanto, el cuerpo siempre sabe y siempre nos va a indicar qué necesitamos. Por lo tanto, todo lo que es movimiento psicocorporal, biodanza, yoga o cualquier otra forma de entrar en ese reconocimiento de mi propio cuerpo y del cuidado de ese cuerpo y de escuchar ese cuerpo es parte del acompañamiento que le damos. Está el área de psiquiatría, pues porque llega a un punto de quiebre. Generalmente cuando recibimos los casos es porque ya este nivel de violencia llegó a su tope y generalmente tenemos a las mujeres en situaciones de crisis. Hay mucho de intervención en crisis y estabilizar. Y en ese estabilizar, pues a veces el acompañamiento psiquiátrico, médico, psicofarmacológico es necesario. Y en eso nos acompaña el área de psiquiatría y el área de trabajo social, bueno, pues porque la violencia nos afecta a las mujeres, a sus hijos, su trabajo, sus medios de producción, que si se tienen que mudar, que si necesitan asesoría legal, que si hay que mandar una carta para las escuelas, o sea, todo el área de trabajo social es ese vínculo que en cada caso pues procurará acompañar a la mujer en estas otras necesidades que no son de naturaleza clínica, pero que son igualmente importantes y que generalmente son las que sostienen esa dinámica, por ejemplo, el tema económico, por poner algo que lo hacemos con mucha frecuencia. Entonces, el centro tiene esta mirada integral de que vamos a acompañar a las mujeres de manera holística, en la medida de lo posible, con los referimientos que van llevando. Es una entrada voluntaria, las mujeres están en el centro de manera voluntaria, generalmente llegan y cuando llegan y empiezan a hacer este trabajo, pues bueno, se quedan y creen que el centro es su casa y la verdad que es un placer poder hacerlo porque sabemos que las que llegan a poner una denuncia son las menos. Hay muchos casos de violencia que no llegan ni siquiera a poner denuncias, por lo tanto estos espacios que ustedes sostienen son importantes porque esta información llega y llega de manera oportuna para decirles que si hay alguna idea de que pudiera estar en una dinámica de violencia, lo correcto es buscar apoyo. Lo correcto es buscar relaciones seguras donde pueda recibir apoyo en caso de ser necesario, porque el silencio de las víctimas yo creo que funciona a favor de los agresores. Así que si alguien pudiera estar en una situación de esta naturaleza, busque ayuda, porque de la violencia se sale, pero se sale con apoyo.
y hay apoyo. Y en el caso de ese apoyo, ¿cómo se articula el trabajo del centro con las fiscalías comunitarias y el proceso legal que ya está en marcha? Bueno, sí, claro, bueno, el referimiento lo hacen las fiscales. En muchos casos, cuando hace falta acompañamiento legal, a ver, el Ministerio de la Mujer, a través del área de trabajo social, el Ministerio de la Mujer suele ser uno de esos referimientos y de ese enlace que es sobre el que nos apoyamos mucho para el tema de asignarle ese apoyo legal que hace mucha falta, porque llegan solitas a fiscalía con unos casos terribles y bueno, no saben a lo que tienen derecho y por eso en muchas ocasiones los casos se caen. Pero también dentro del Ministerio Público hay ay, no me voy a acordar del nombre, pero las siglas son Relevic, que es un espacio que se ocupa de el acompañamiento legal para las víctimas. Ellas vienen mensualmente también a hacer asesoría legal para las mujeres y nada, o sea, yo te puedo decir, Jonathan, que hemos hecho en estos años de trabajo camino al andar, porque claro, todo lo que está dentro del Ministerio Público pues son servicios a los que nosotros recurrimos siempre que sea necesario, pero te puedo decir que también a lo largo de estos años las necesidades nos han ido llevando a acercarnos pues a donde entendemos que es necesario y así hemos ido creando como puentecitos que traen también como posibilidades para las mujeres, como por ejemplo formaciones, o instituciones que se vuelven amigas, que nos apoyan, que apoyan a las mujeres, o sea que digamos que está lo formal que está dentro del ministerio, pero también puedo decir que a lo largo de los años han ido surgiendo también muchas nuevas amistades para esta población. Bien, Tairi, está tan interesante todo lo que estamos conociendo de ti sobre el trabajo que realiza el centro y la ayuda, la asistencia que le brindan a estas mujeres, que ojalá que más mujeres, que sabemos que hay muchísimas más que están atravesando por situación de violencia, que busquen la ayuda necesaria, que la busquen a tiempo, que se acerquen incluso a la fiscalía a modo de poder llegar a ustedes, porque el trabajo que realizan es muy hermoso. Yo, por ejemplo, conocí a Tairi en una actividad, en el resultado de unos talleres en los que participaron un grupo de mujeres y verlas allí sonrientes, alegres y dándolo todo en el escenario a través de los talleres que participaron, nos dice que sí se puede y que ustedes están haciendo un trabajo hermosísimo. Me gustaría que dentro de lo posible nos comentes un poquito, lo que se pueda, ¿verdad?, del trabajo que yo pude ver en la presentación que hicieron y cómo esto las ayuda a ellas a salir quizás de ese mundo oscuro en el que han estado viviendo. Uh-huh. Bueno, quizás te refieres a los trabajos de grupos cerrados. Yo acompaño grupos cerrados y como decía ahorita, grupo cerrado es un espacio transformador extraordinario porque hay un nivel claro de intervención que es directa, donde estamos frente a frente. Para algunas mujeres es importante porque tienen esa posibilidad de poner en palabras, hay una historia, hay un discurso, pero hay mucho de lo que pasa en su historia que no necesariamente es algo consciente y para eso las dinámicas de grupo son importantes porque lo que a veces se da mucho, Blanca, por ejemplo, que las mujeres tienen ese momento como de insight, donde escuchan a otra mujer hablar de su historia, de lo que hicieron o de lo que sintieron y dicen, cónchale, pero eso que ella está diciendo, yo me identifico con eso y pueden poner nombre a través de las historias de otras compañeras, por un lado, y los recursos artísticos, las dinámicas, el poder vivenciar, nombrar a través de qué sé yo, del arte, que fue creo que un trabajo que tú pudiste ver.
estar en un espacio y poder encontrar una imagen, una configuración, un color con el que yo conecto, y eso puede tener un sentido, y el sentido y las asociaciones que vienen, que tienen que ver con mi historia. O sea, los procesos grupales, las relaciones, no hacen más que traer sus propios recursos a flote. Quizá es la mejor manera que yo tengo de decir lo que pasa en los procesos de grupo, porque yo como acompañante llego siempre con una idea, pero lo que ocurre con esas ideas, que no viene de mí, que viene de ellas, es extraordinario. O sea, es algo que yo no tengo acceso a eso, viene de ellas. Entonces, eso es parte del trabajo que hacemos, que es distinto de la terapia individual, que es más directiva, que es persona a persona, que también es importante, claro está, pero bueno, digamos que diversificamos. Por eso también hablaba del cuerpo, porque a veces lo que yo no puedo poner en palabras, mi cuerpo lo va a expresar. Lo va a expresar con una parálisis, lo va a expresar con una dificultad para poner un límite, para mover mi brazo, para levantar mi cabeza, para mirar a los ojos, ¿ves? Entonces es como todas estas posibilidades para poder reconocer, apropiarme de mi historia y por lo tanto actuar desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Y finalmente, porque ya hemos llegado al final del programa, ¿qué mensaje desea dejar a nuestra audiencia sobre la responsabilidad colectiva que tenemos en esta sociedad para construir una sociedad donde ninguna mujer sea tratada con violencia ni vea amenazada su dignidad como persona? Y bueno, sabes que cuando me preguntas eso, y recuerdo algo que yo digo con mucha frecuencia. Yo digo, creemos espacios de conversación, ¿ves? Donde haya conversación. Yo soy una que donde quiera que llego siempre trato como de traer mis opiniones, trato de crear esos espacios donde nos podemos escuchar, donde podemos cuestionar. Al principio de esta entrevista hablaba del pensamiento crítico, para salirnos un poco de ese automático, para poder desmontar lo que está tan implícitamente arraigado en estas dinámicas que trascienden de generaciones en generaciones. Y para eso, claro, tenemos mensajes claros, campañas de prevención que son importantes, pero poder conversar en cualquier espacio sobre estos temas y que las personas tengan esa posibilidad de cuestionar, pero ven acá, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué lo hago así? Esos son momentos que para mí son semillitas que si las vamos sembrando de poquito a poquito, en muchos años pueden traer algo nuevo, algo actualizado, algo que se corresponda con lo que va pasando en los contextos. Así que yo diría, no tengamos miedo de conversar, no hay que tener la razón y menos en un tema como este. O sea, cada experiencia tiene algo que enseñarnos y cuando creamos espacios de conversación, crecemos, traemos nuestra historia, escuchamos otras y tenemos esa posibilidad de cuestionar por qué hago lo que hago y me actualizo en ese conversar. Es muy simple, todos podemos hacer algo como esto, en cualquier espacio. Que frente a la violencia no podemos ser neutros. O sea, no actuar, no hacer, no decir, es casi convertirnos en cómplices de ella. O sea, no podemos tener posiciones neutras frente a hechos de violencia que nosotros estamos presenciando. Hay que actuar, hay que denunciar, hay que hablarlo, hay que acercarse. ¿Qué te pasa? Mira, yo estoy aquí, necesitas ayuda. O sea, sobre la violencia hay que actuar. ¿Ves? No voltear la cara y decir algo que probablemente ustedes han escuchado también. Eso no son problemas míos, ¿ves? Porque nos volvemos cómplices. Bueno, pues agradecer a Tayrí y bueno, decirte que este espacio está abierto
para recibirles a ti, al centro, siempre que quieran compartir con nosotros. Invitar a toda la gente a que siga conectado con Educando en Valores. Como ustedes ven, cada semana venimos con temas tan interesantes como el que hemos tratado en el día de hoy. Jonathan. Nada, gracias Tairis, y a ustedes que nos escuchan, pues nos encontramos la próxima semana en su programa Educando en Valores. Chao. Bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.